Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 4 de diciembre de 2019. Vamos con los saludos. A ver, ¿quiénes están hoy? Viene de sorpresas la integración de las mesas estos días. Así que empiezo con Patricia González. Buen día. Buen día, un gusto. A su lado, allí también mirando en dirección a la plaza, Guillermo Fossati. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Voy al otro lado ahora, Cristian Mirza. ¿Cómo te va? Buen día, muy bien, un gusto, como siempre. Y a su lado, una debutante. Está con nosotros Margarita Machado. Buen día, Margarita. Buen día, mucho gusto, un honor. A ver si te escuchamos mejor. Mucho gusto, un honor poder estar en este prestigioso programa y espero poder aportar a la altura de un programa que realmente lo escucho desde sus inicios y me parece muy prestigioso. Margarita es abogada convencional en el Partido Colorado por el sector Ciudadanos. Sí. La tuvimos hace pocos días en una mesa que organizó Romina con mujeres de la política, ¿no? Es verdad. Bueno, y ahora se pone este otro sombrero, tertuliana. Suerte, vamos a ver qué tal. Muchas gracias. Vamos al primer tema de nuestra agenda. La decisión del Poder Ejecutivo de mantener incambiadas las tarifas de servicios públicos hasta el final de esta administración generó el primer roce, el primer cortocircuito en la transición entre gobierno saliente y gobierno entrante. La economista Azucena Arbeleche, que será la ministra de Economía de Luis Lacalle Pou, se reunió ayer con el director del OPP, Álvaro García. Al final del encuentro, Arbeleche dijo que había pedido las proyecciones de costos de las empresas públicas que justifican la decisión que ratificó el gobierno. Nosotros entendíamos que había que sentarse y discutir si era oportuno o no, de acuerdo a los costos de cada una de las empresas, realizar una corrección en las tarifas públicas. Fue uno de los temas que ayer estuvieron sobre la mesa y por eso la sorpresa que mientras en el piso 11 hablábamos en este clima muy cordial y muy directo, abajo se estaba confirmando que no habría un aumento de tarifas. De ahí la sorpresa de nuestra parte. Más que sorpresa, fue como nos llamó la atención que siendo un punto relevante y que queríamos discutir, se estuviera anunciando, ratificando algo que ya estaba, pero que además se extendía hasta el fin de esta administración. Un dato más antes de escucharlos a ustedes. Los asesores de Lacalle Pou estiman que el mantenimiento de las tarifas implicaría que el próximo gobierno tuviera que resignar en el primer año ingresos por 400 millones de dólares. ¿Quién empieza con este tema? ¿Quién es especialista en tarifas acá? No vamos a verlo más bien por el lado político. A ver, ¿quién empieza? Que comience con algunas ideas. Un par de ideas y después seguimos. Bien. Lo primero que empezaría es por la pregunta central que le escuché a Azucena Arbeleche y que era la pregunta que ella llevaba y que para mí sigue sin tener respuesta. La pregunta era: hoy vinimos a entender el porqué de la decisión de no aumentar las tarifas públicas en enero. Yo, incluso concluida la entrevista central que tuviste hace un rato con Álvaro García, sigo sin entender cuál es el motivo. Es decir, lo cierto es que lo usual en Uruguay es que en el primer mes del año se hacen ajustes de las tarifas. UTE, Antel y OCE tuvieron aumentos en enero del 2019. Hay una serie de razones claras por las cuales se hacen ajustes de las tarifas, entre ellas lo que tiene que ver con los costos de las empresas públicas, inflación, salarios, es decir, hay variables relevantes que efectivamente argumentan que así se expresó el 29 de julio, de que no se darían ajustes, cuando en realidad desde el 29 de julio en adelante se dieron modificaciones en variables relevantes y esas variaciones obligan a entender que se tienen que estar acompañando por ajustes. Por lo tanto, lo que no se hace cuando las condiciones obligan a llevarlo adelante, se conduce o se traduce desde mi punto de vista en un acto de irresponsabilidad. Y cuando sos gobierno y no tomas una decisión con un sentido oportunista, pasándole la pelota al gobierno entrante, tampoco es de recibo. Me parece que es una conducta que, francamente, yo esperaba una explicación más cabal por parte de Álvaro García y no la he encontrado y seguramente tampoco la encontró Arbeleche. Patricia. Bueno, capaz que algunos elementos que ya están puestos arriba de la mesa. Primero, todas las declaraciones del gobierno vienen en el sentido de que esto ya se había anunciado en junio, ¿no? Que no es un anuncio nuevo. Fines de julio, 29 de julio, después del Consejo de Ministros. Bien. Leí un par de notas que
que le habían hecho al mismísimo Monsecchi, que es quien está anunciando ahora que no va a haber suba. O sea, que el gobierno mantiene una posición que ya había tomado a mitad de año antes del proceso electoral. Eso como primer lugar. En segundo lugar, por supuesto que en estos días han habido... Anoto que discrepo con esa afirmación. Sí. Pero es un dato de la realidad. No es un dato de la realidad. Pero vamos a dejar que siga Patricia. Pero eso es así, ¿no? Hasta fin de año y probablemente hasta la entrega de gobierno. Pero la primera frase cuando fue usted me hasta permita, fin de yo año. sigo. Vamos a dejar que siga Patricia. Me interesa enormemente que haya discusión, pero vamos a decir, nos ordenamos por lo menos al principio. Bien. Siga Patricia. Segundo punto. Todas las declaraciones anuales, todos los años, cada vez que el gobierno aumentaba las tarifas, que lo que hacía en realidad era un aumento para ajustar por IPC, se decía que esa plata iba para rentas generales, ¿no? Han circulado un montón de tweets de años anteriores de dirigentes y de referentes del próximo gobierno, cuando eran oposición, diciendo que en realidad el gobierno lo que hacía era aumentar las arcas de rentas generales porque, de hecho, el mismísimo Delgado decía que se podían bajar hasta un 10% las tarifas, que en realidad se estaban aumentando cuando se podían bajar. Entonces, es raro en este planteo que vienen haciendo que ellos no van a subir las tarifas y que la idea es que no aumentarle las tarifas y la carga impositiva a la gente. Es rarísimo que ahora, cuando se decide no aumentar las tarifas, crean que es algo que le estamos haciendo en tono personal, si en realidad va en la misma línea de lo que ellos plantean. No están planteando que no es necesario. Bueno, perfecto, entonces esto tendría que estar de acuerdo. Tiene un tufo esto a el arranque del gobierno de Macri. Macri decía, vivíamos en una burbuja en realidad, ¿no? Y había que adecuar la vida de la gente, que vivíamos demasiado bien para la situación que estaba en el país. Y toda la responsabilidad era cómo habían dejado el país los kirchneristas y que ellos estaban haciendo lo que podían con eso. Esto tiene un olor a eso enorme. Primero, porque si querés aumentar las tarifas te quedan 2 meses, lo aumentás el 1 de marzo, no tenés... O sea, tampoco es que vas a perder un montón de plata. Y segundo, que se pone arriba de la mesa otra vez este tema. O sea, yo no soy ni economista ni una profesional de los números, pero si me explicás más o menos entiendo. Sigo sin entender lo de los 900 millones, 400 millones. O sea, hablan de 900 millones y 400 millones de gasto de recorte, de aumento, que no se explican. O sea, no se explica de dónde se van a sacar los 900 millones y tampoco se explica por qué están hablando que se va a dejar un déficit de 400 millones por 2 meses de que no se aumenten las tarifas. Cuando del equipo de la calle Pou dicen 400 millones de dólares de resignación fiscal, está partiendo de la base de que las tarifas quedan congeladas todo el año. Bueno, pero eso es una decisión que ellos tomarían. O sea, es un error decir que eso es una decisión del Frente Amplio. Ahí está. Seguimos. Vamos con el otro lado de la mesa ahora. Sí. ¿Quién va? ¿Cristian? Bueno, gracias. Sí, Margarita espera, se reserva para el final. Gracias, Margarita, gracias. Yo debo decir 2 o 3 cosas. En primer lugar, expresar mi perplejidad. Porque esto me parece insólito. O sea, que se quejen porque no hay aumento de tarifa. Yo no sé si piensan en el interés del gobierno electo o en el interés general de la ciudadanía. La verdad, me lo preguntaría seriamente. Porque realmente en ningún país del mundo la gente se queja porque no le aumentan las tarifas públicas. Es realmente insólito. En segundo lugar, debo recordar que el señor expresidente Jorge Valle en el 2005 hizo exactamente lo mismo que tomó este gobierno frente amplista. Exactamente lo mismo. ¿En qué caso? En el 2005 ¿qué hizo? Dejó sin efecto los aumentos de tarifas. No hubo aumento de tarifas justo en el 2000, al 1 de enero del 2005. Bueno, entonces, o hay manipulación y juego de efectos y de fuegos artificiales para endosar después responsabilidades, como siempre, al gobierno pasado, a propósito del cual sería bueno citar a Angela Merkel, pero eso lo voy a hacer después, o realmente son, de algún modo, lo voy a decir con respeto y cariño, ya se declaran con cierta incompetencia para gobernar. Porque si en julio el gobierno anuncia que no iba a haber, y probablemente, no vamos a hacer un juego de palabras con probablemente o casi con certeza o con certeza, pero te está diciendo, ya estamos pensando en que no va a haber aumento de tarifa.
Entonces, ¿cómo? Ni la futura ministra de Economía, ni el presidente de la República electo, ni el secretario de Presidencia, ni ninguno de los personeros del gobierno se le ocurrió preguntar, averiguar realmente qué estaba pensando el gobierno, qué están proyectando y hacer lo que están haciendo ahora, pero en julio, antes, 30 días antes de las elecciones? Buah, entonces aquí o hay cinismo o hay incompetencia para gobernar. Margarita, ahora sí te tocó, ya no podés postergar más tu intervención. Está muy ya muy avanzado todo. Yo analizaba un poco, porque como no soy economista y estas discusiones me parece que son muy importantes, tienen que tener una dimensión más seria para que lo discutan los técnicos en la materia. Me sorprendió lo que dijo él, porque también no estoy diciendo que no sea cierto lo que tú dices, pero creo que es otro momento. La referencia a Jorge 2005, Valle, claro. Al verano de la transición entre el gobierno de Valle y el gobierno de Vázquez. Claro, porque justamente Jorge Valle entregó un gobierno por el cual pagó todo el costo político, pero porque tomó todas las medidas para encauzar la economía en un franco crecimiento, que lo reconoció, por ejemplo, el ministro Astori, cuando asumió y cuando presentó, no sé si la ley de presupuesto o algo así, no recuerdo que fue en el Parlamento, y reconoció que el país estaba en crecimiento. Bueno, entonces es una circunstancia totalmente distinta, tomar una medida que habría que mirar en qué contexto, como expresaba Fossati, ya son temas técnicos de los economistas, en qué contexto se tomó esa medida. Porque no es lo mismo ahora que venimos en un déficit creciente que no se puede frenar, una economía que no soy técnica, pero parecería que estamos en una fase bastante recesiva. Entonces yo creo que habría que analizar todos los elementos por los cuales Valle tomó esa decisión en este momento y ahora, ¿no? Y ahora se toma esta. Pero más allá de eso, yo quería enfocarme en que nuestro sistema político tiene un enorme desafío en estos momentos de transición de una elección donde hace 15 años gobernó un partido y ahora por no tanto margen ganó la otra visión de lo que es el país, ¿no? Y creo que el desafío es de todo el sistema político, de todos. Atravesar esta transición con ética, con respeto, con buena fe, y sobre todo con algo que yo eso sí se lo vi a Jorge Valle y se lo vi al ministro Achugarri, anteponer los intereses del país por delante de los intereses partidarios. Porque Jorge Valle tomó todas las decisiones que tuvo que tomar para sacar el país de la peor crisis de la historia y estuvo dispuesto a pagar todos los costos políticos. Y eso es lo que espero de los actores políticos de este momento. Por eso miro un poco más desde esta perspectiva, porque en los temas técnicos, económicos, preferiría abstener. Pero concretamente en esta situación, ¿qué es lo que implicaría esa mentalidad, esa filosofía? ¿Qué implicaría? Esa filosofía de anteponer el país, bueno, tener buena fe, tener colaboración, respetar las minorías, y lo digo porque, bueno, hay una mayoría que gana y, bueno, pero también quienes van dejando el gobierno también tendrían que respetar la decisión del pueblo. Porque la gente claramente les dijo, porque como no hay una mayoría avasallante, les dijo, pónganse de acuerdo, creo. Y eso creo que es un mandato que de un lado y del otro hay que escuchar, porque el actor político que no sabe escuchar la voz del pueblo está en un mal camino. Y llevado a este caso concreto, ¿qué estás hablando? De que debería haber un intercambio sobre cómo manejar este tema de las tarifas. Claro, un intercambio, colaboración, apertura y ponerse de acuerdo. Pero el intercambio se impone por una simple razón.
y es que cuando tenés un gobierno saliente y un gobierno entrante, la armonía y lo lógico en el marco de una visión país es entender concretamente que el saliente tiene que interactuar con el entrante a los efectos de tomar decisiones con respecto a determinados puntos. Pero yo sigo considerando este punto central, es decir, cuando tú sistemáticamente todos los años, en el mes de enero, estoy hablando del gobierno actual, llevó ajuste de las tarifas. Bueno, lo primero que tenés que tratar de explicar y ser convincentes en la explicación que vas a dar de por qué ahora tomaste una decisión distinta. Ese es el primer punto central. Y eso sigue estando absolutamente sin respuesta, por una simple razón, porque no hay respuesta, no tienen una respuesta concreta para poder decirlo. No lo pueden sostener desde ningún punto de vista, porque podríamos decir, bueno, ¿qué pasó hacia atrás? Porque hacia atrás, cuando se presentaba la crítica, decía Mirza, que sorprende que de alguna manera se esté haciendo planteos con respecto a protestas por aumento de las tarifas. Hay una gran paradoja en este debate, existe una paradoja, ¿no? Cuando se ajustaban las tarifas en los meses de enero, en los últimos años, la oposición decía tarifazo, ¿no? No, pero perdón. Y ahora, entre comillas, se está reclamando que se aumente la tarifa. No, ahora nos piden tarifazo. Hay algo raro. Por eso digo, es insólito. Perdón, yo no le digo eso. Probablemente haya una falla en la comunicación y ahí no. En la comunicación a la gente. Yo creo que acá hay problemas de comunicación y me da la impresión de que hay problemas de diálogo también. Pero yo digo lo siguiente frente a eso. En primer lugar, yo vuelvo a repetir la palabra tarifazo. Y los hechos son muy claros. Había una necesidad de transmitir fondos a rentas generales. Acá parece estar olvidándose la presencia de Danilo Astori en toda esta situación, interviniendo concretamente para que en determinado momento cifras muy importantes, 300 millones de dólares, porque la fuente principal en materia de empresas públicas que daba fondos a rentas generales es UTE. Y en determinado momento, realmente, de las utilidades de UTE, que fueron 300 millones de dólares, casi todas fueron para rentas generales. Esa realidad, que era cubrir el déficit fiscal y las cuentas públicas en rojo, herencia que claramente protestó en su momento Danilo Astori con respecto a lo que le dejó Mujica, al extremo de echarle la culpa a Sendic y a Mujica por el tema ANCAP y señalando concretamente, yo advertí sobre el estado de las empresas públicas, pero los tomadores de decisiones no dieron bolilla a lo que yo estaba señalando en el gobierno de Mujica. Eso Danilo Astori lo señaló. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el estado actual de las empresas públicas que lleva a que esa lógica que en su momento existía, por el cual las empresas públicas tenían que aportar a rentas generales para cubrir el gasto público y solucionar el déficit fiscal, desapareció? Es que quedó todo saneado. Es que, por otra parte, las variables fundamentales que explican por qué hay que hacer variaciones en las tarifas públicas no tuvieron variaciones en los últimos 14 meses. Por ahí van, sí, algunas de las preguntas. Por eso el debate tiene cosas contradictorias, cosas chocantes, pero tiene preguntas muy pertinentes que están arriba de la mesa, ¿no? Claro, yo quiero señalar dos o tres cosas. A ver, las tarifas de UTE en 10 años, 2009 a 2019, bajaron 21% respecto al IPC, o sea, respecto a la inflación. Y 49% respecto a los salarios. Quiere decir que lo que yo podía comprar hace 10 años, hoy me mejoró casi en un 50%. Yo puedo comprar más kilowatt, más energía eléctrica que hace 10 años atrás. Y en los 15 años, los ajustes de Antel estuvieron en menos 64%. Los de ANCAP en menos 29.8% y el único que tuvo ajuste positivo más 1.8% OCE, es decir, apenitas casi menos del 2%. Esta es la, no sé si tú tenías este cuadrito. Las paramétricas no se ajustan sobre la base de la capacidad de pago del contribuyente. Lo que estoy diciendo es que si efectivamente el gobierno anuncia en julio que habían factores, entre otros los costos de producción, y ahorros en esa materia que permitían no aumentar la tarifa, esta de UTE y otras, yo no sé, la verdad, sigo sin entender la lógica de reclamar
responsabilidades por no aumentar. Me parece insólito. A ver, Cristian, reitero. no Y es- lo- a ver, Cristian, es yo te- absurdo cuando el propio director de OPP te explica cuáles son los costos y cuáles son las variables, como tú decís, yo las tengo acá anotadas, no voy a aburrir a la audiencia, y sobre esas variables se entiende que no correspondía, que se podía perfectamente no ajustar No le atribuyas en eso a enero. Álvaro García porque es una burrada decir Bueno, eso. no estoy diciendo a ver, burradas, estoy diciendo que hay. Vos recién me dijiste que habían factores que operaban para, Pero la para inflación aumentar. solamente. Para La variación aumentar. de costos. Déjame hablar, A ver. Guillermo, yo te dejé hablar, mijo. Bueno, ¿Mijo? yo, perdón. La discusión se te está pido disculpas, desbarrancando. Guillermo, sí, te pido disculpas de verdad. Pero déjame hablar, porque si no, no puedo. Está bien, pero a propósito de lo que señalaba Cristian, por más que se haya hecho el anuncio en julio, creo que perfectamente cabe la eventualidad de tener que revisarlo porque han cambiado cosas en Claro, los pero últimos lo que meses. yo digo, Emiliano, Entonces no es, me parece a ver, que el Emiliano, argumento de que se lo anunció en julio y ya no se toca más es un argumento Está bien, relativo. Emiliano, pero tampoco Pero- el gobierno electo se tomó la molestia en su momento de averiguar efectivamente qué había pasado, y hoy están diciendo que desconocían. Es decir, ignorancia pura, Por no. eso, pero mirá o que yo estoy manipulación. tratando de poner Oh, todos no, los puntos que vamos. están en esta discusión arriba de la mesa. Yo no le estoy dando la razón a nadie, digo que es una discusión, entre comillas, interesantísima. Y agregaría algo, pero primero vamos a escuchar a Margarita, que todavía no habló. Sí, en realidad, insisto, yo prefiero no entrar en cuestiones técnicas que no soy experta, porque creo que eso, la vinculación con el poder adquisitivo de la gente, en fin, es un poco desnaturalizar la manera como se calculan todas las paramétricas, ¿no? Pero cabe esa apreciación y no quiero entrar en eso, que creo que es de resorte técnico. Lo que sí creo es que realmente la manera como se está procesando la transición es un tema importante, y lo escuché a Álvaro García cuando venía para acá en la radio, decía que es un excelente proceso de transición, único en el mundo. Bueno, yo en realidad no sé lo que pasa en el mundo, no tengo datos como para saber si pero en realidad Uruguay tiene un techo muy alto en materia de republicanismo, en materia de construcción de democracia plural, y yo quisiera estar acorde a eso, a nuestra mejor tradición. Y realmente creo que la colaboración no está muy clara, no se ven muchas notas de colaboración por parte del gobierno que está entregando. Por ejemplo, otro caso que no tiene que ver, pero que nos habla de una actitud bastante... el ministro Bayardi anunciando nombramientos de militares, creo que dijo en febrero. Sí, en febrero. Siempre sí, en febrero. Ese es el mes de los ascensos, por ejemplo, en el ejército, y este año, este verano, habrá también. Y en ese caso sí, van a ejercer el derecho de gobernar hasta el día 29 de febrero, ¿no? Entonces eso va un poco a contramano con ese espíritu que yo digo de tratar de mirar al que por poquito ganó, respetando y defendiendo y representando y ejerciendo su derecho a gobernar hasta el último día, pero es esa cosa sutil de poder ir gerenciando, ir tratando de construir una sociedad plural, porque eso es la democracia. Antes la gente se mataba para dirimir las diferencias, las ideas. Desde que existieron las revoluciones liberales, las personas, los seres humanos, adquirieron derechos políticos para elegir y para dirimir las diferencias a través de las discusiones en los parlamentos, el enriquecimiento. Por eso yo celebro un lugar como este, donde todos podamos enriquecernos con lo que piensan los otros. Y yo la verdad que espero de los actores políticos que tengan un poco de colaboración entre sí, porque acá tenemos que respetar a los ciudadanos que representamos, ¿no? Mira, yo tengo... Iba a agregar algo más que tiene que ver con algunos mensajes de los oyentes. Por ejemplo, hay varios que dicen
que estoy acá defendiendo al gobierno electo. No estoy siendo objetivo, un periodista no debería estar opinando a favor del gobierno entrante. Yo no estoy opinando nada a favor del gobierno entrante. Acabo de decir que la discusión esta tiene muchas paradojas. Por ejemplo, que quienes hoy están reclamando que el gobierno debe ajustar las tarifas en el mes de enero, hace unos meses o varias veces en los veranos anteriores decían, cuando se aplicaban los aumentos, decían, eso es un tarifazo. Eso, lo que pasa es que estoy tratando, por ejemplo, en la entrevista con Álvaro García, de trasladarle las razones de la otra parte, a ver cómo las considera él en un momento que justamente estamos en transición. Por eso era que yo planteaba determinadas preguntas. Es que acá, de por medio, cito a Pablo Rosselli, el economista Pablo Rosselli de Deloitte, ustedes lo escuchan habitualmente en el programa. Él, a propósito de este debate, escribió un tuit en estos días que dice: la discusión política sobre este no ajuste de tarifas nos permitirá ver cómo cada quien salta al otro lado del mostrador. Eso es lo que estamos viendo. Uno salta para el lado de acá y el otro salta para el otro lado. Está pasando esto que ha pasado cantidad de veces en distintos asuntos. Ahora lo estamos viendo en este caso concreto, que es como un experimento de laboratorio, ¿no? Sí. ¿Y por qué pasa esto? Me parece a mí, y disculpen que agregue algo más, porque en las tarifas públicas hay demasiada política. En las tarifas de los servicios públicos hay demasiada política y poco cálculo empresarial, técnico, etcétera. Exacto. Por eso me parece bien otro tuit de estas horas del economista Bruno Gili, que dice: el evento de discusión sobre el aumento o no de las tarifas públicas deja nuevamente en evidencia la necesidad de cambiar el marco institucional, regulatorio y de gobierno corporativo de las empresas públicas. El sistema político no puede soslayar más este cambio. Es así. Impecable. Las tarifas, la definición de las tarifas, desde siempre, desde que yo hago periodismo por lo menos, es pura política. La economía es política. Bueno, pero las tarifas en particular. La justificación no es por la empresa tal o por la empresa cual, por el costo del petróleo. Siempre a todos esos argumentos se le agrega en la receta 300 gramos de política, ¿no? Y otro tipo de... Y no está mal, yo estoy de acuerdo con eso. Pero entonces, pero si no hay organismos reguladores que tomen las decisiones con criterios racionales, este debate va a ser siempre así. Este debate va a ser siempre inmanejable. ¿Puedo? Sí. Y además también eso me lleva a pensar en los temas el aplazamiento de una ley de responsabilidad fiscal también, por ejemplo, porque es un comodín que tenemos, la política fiscal para usarla políticamente. Bueno, son los grandes temas de la democracia, son los grandes temas de ir construyendo una mejor democracia. ¿Puedo? Tres cosas. Sí. Primero es que me parece que hay que dar la discusión sin ingenuidad política. Claramente es una transición entre dos gobiernos distintos, ¿no? Entonces, acá me llegaba de un radio escucha y me decía el 1 de enero del 2005 se subieron las tarifas y se bajaron las tarifas y se bajó la nafta, se bajó el combustible. Eso lo hizo Valle antes de entregarle el gobierno. Entonces, estoy diciendo que primero que le bajemos un poco el volumen de drama, porque me parece que le estamos poniendo como un componente ahí de drama. Pero Valle lo bajó porque creía que había que bajar para reactivar hablar cuando sea mi turno. Está bien, Yo trato de no cortar a los otros y a las otras. Primero, sacarle un poco de drama. Segundo, tratar de sacarle la ingenuidad política. Por supuesto que es una decisión política de este gobierno, porque la economía es política, porque todas las decisiones económicas son políticas, porque las decisiones de las empresas públicas y de rentas son decisiones políticas, pues la economía sin política no tiene sentido. O sea, no existe en sí mismo, es una base de supuestos. Por supuesto que atrás de los supuestos hay componentes ideológicos que sostienen hacer las cosas de una manera o hacer las cosas de otra manera. Hay quienes creen que las empresas públicas tienen que recaudar solo para funcionar a sí mismas y bajar o subir las tarifas en relación a las necesidades de la empresa, y hay quienes creemos que las empresas públicas tienen que trabajar en pos de la población y de la mejora de la calidad de vida de la población, y son empresas para generar ganancias para que la población viva mejor. Entonces, por supuesto que tienen que generar ganancias para dar rentas al Estado. Eso es un punto de vista de izquierda, y después habrá otros puntos de vista. Exacto. Por supuesto que los hay. Entonces ahora va a haber un cambio de gobierno y un cambio de signo de gobierno. Por supuesto que estas discusiones son sin ingenuidad y que todos estamos atentos a ver cómo se da la transición y cómo se para cada uno de los que se para. Lo que sí digo es que le saquemos un poco el drama, porque creo que una cosa fácil que está haciendo la oposición
Y eso sí me preocupa. Es decir, bueno, nos están entregando el país en unas condiciones... No, perdón. Perdón. Son 2 meses en aumento de tarifa. Si ustedes creen que hay que aumentar las tarifas, lo hacen el 1 de marzo o el 2 de marzo. Si eso es lo que creen. Ahora, dijeron toda la campaña que no iban por aumentar las tarifas porque no era necesario. Yo creo que mintiéndole a la gente en relación a cuáles son las cuentas públicas y a cómo se gestionan las cuentas públicas, y ahora tienen que salir a decir, bueno, no, miren, lo que pasa es que si no subimos las tarifas hay déficit fiscal. Y resulta que al final el gobierno tenía razón y subía las tarifas para no aumentar el déficit. Entonces hay que reposicionar y complica reposicionar ahora y decir, bueno, empecé marcha atrás. No empecé a gestionar y empecé marcha atrás. Y lo último que voy a decir, y termino y cierro mi lugar, es hay que hacerse cargo. Esto es hacerse cargo. Hola y bienvenido. Bienvenida Susana Arbeleche como ministra de Economía. Bienvenido Luis Lacalle Pou como presidente de la República. Bueno, esto, señores y señoras, implica gobernar, tomar decisiones, implica tomar decisiones complejas, implica tener problemas. Bueno, bienvenidos.